Buenos días, jóvenes. Esta semana nosotros vamos a seguir con la clase de Roma. Vamos a trabajar lo que es la parte ya 2 de República Romana, lo que viene a ser la crisis de la República. Durante la República se va a dar una serie de reformas a fines de la República. Roma se enfrentaba ya a graves problemas ocasionados por la profunda desigualdad económica social que afectaba a los sectores populares en beneficio de las familias de patricios. Con el objetivo de resolver este problema, surgieron en el siglo II a.C. movimientos que intentaron realizar una serie de reformas. Entre ellos destacaron las reformas de los hermanos Tiberio y Cayo Graco, elegidos tribunos de la plebe. Además, a eso también vamos a sumar la crisis, las guerras civiles, y también se van a establecer los triunviratos, que son alianzas de los cónsules con el fin de administrar el Estado. Jóvenes, vamos a conocer esos dos aspectos de la llamada República Romana. Presta mucha atención y toma nota de los datos más importantes. La República Romana se va a dar en el año 509 al año 27 a.C. En el año 509 a.C., una revuelta patricia dirigida por Lucio Junio Bruto y Lucio Tarquino depuso al último rey etrusco, estableciéndose un gobierno basado en la distribución de poderes entre los patricios. Los plebeyos fueron excluidos de toda la vida política de Roma, lo cual va a provocar a futuro una lucha social que va a reivindicar sus derechos. ¿De quiénes? De estos plebeyos. Ahora, vamos a ver de cómo estuvo estructurado esta República Romana, la llamada organización social. Tenemos ahí a la cabeza, como está en nuestro gráfico, vamos a activar el puntero. Tenemos aquí al Senado. ¿Y en qué consiste? ¿Cuál era la función del Senado? Durante este periodo se va a convertir en la principal institución romana. Se encargará, en este caso, de dirigir la política internacional, ya sea de declarar la guerra o en este caso de firmar una paz o alguna alianza, y sobre todo de la administración interna del Estado. Asimismo, también el Senado se va a encargar de promulgar las leyes. Luego tenemos las asambleas o comicios. Estas asambleas o comicios se dividían en comicios curiados, comicios centuriados y los comicios tribunados. Los comicios curiados, estaba conformado por patricios encargados de los asuntos religiosos. Luego tenemos los comicios centuriados. Estaba conformado por patricios y plebeyos encargados de los asuntos políticos y militares. Tenemos los comicios los llamados tribunados. Estaba conformado por los plebeyos encargados de los asuntos sociales. Con el tiempo, sus acuerdos se convirtieron en leyes y sus decisiones van a sustituir a otros comicios, pero esto va a ser más adelante todavía. Luego tenemos las magistraturas. Estas magistraturas se dividían en cónsules, pretores, censor, ediles, cuestor y tribuno de la plebe. ¿Quién era un cónsul? Bueno, era la máxima autoridad de la magistratura. Se elegía, en este caso, por 2 o por un lapso de un año. O sea, podía gobernar 2 o incluso un año. Asumía el poder ejecutivo, es decir, la administración del Estado, y comandaba el ejército. Tenemos los pretores, eran en este caso dos pretores, y eran elegidos por un periodo de un año. Se encargaban de la administración de la justicia. El censor, como el nombre lo dice, censor, se encargaba de censurar. Se elegía también 2 censores por un periodo de 18 meses, cada 5 años. Su tarea consistía en realizar un conteo y clasificación de los ciudadanos romanos según sus ingresos económicos. Asimismo, se encargaba de vigilar la moral de cada funcionario del Estado mediante la censura. Tenemos a los ediles. 2 eran los elegidos por un periodo de un año. Su función era administrar la limpieza, seguridad y el ornato de cada ciudad romana. El cuestor, encargado de la administración de las finanzas, y los protectores de los tesoros públicos. El tribuno de la plebe, en este caso, estaba representado por los plebeyos. Tenía la potestad de proponer proyectos de leyes o también en el caso de oponerse a cualquier acción de los patricios, en este caso que vieran afectados sus intereses, ¿no? ¿De quién? De los plebeyos. Entonces estos vienen a ser
parte de la organización política de la Roma republicana: el Senado, la máxima autoridad, la asamblea o comicios y las magistraturas. Recuerda el caso también ¿no?, de la palabra el dictador. ¿Qué es un dictador? Bueno, en caso también podía llegar a gobernar un dictador, no lo he mencionado ahí, pero ahora los explico. El dictador, en un caso de una crisis interna o externa, el Senado nombraba a uno de sus excónsules para resolver el problema en plazo máximo de 6 meses. Se le otorgaba amplios poderes, quedando las otras magistraturas temporalmente neutralizada. Por eso tiene el nombre de dictador. Pero recuerda que este dictador solo se daba en caso de alguna crisis interna o externa. Sigamos entonces. Los conflictos sociales durante la República. Una de las causas de estos conflictos sociales durante la República va a ser la profunda desigualdad económica, política y social entre los patricios y los plebeyos. Esto va a dar debido a dos hechos muy importantes. El primer hecho va a ser en el año 493 a.C., donde se da la rebelión del Monte Sacro, donde los plebeyos van a decidir no luchar por Roma ni vivir en ella, organizándose lo que se considera la primera huelga de la historia. Obtuvieron las siguientes reivindicaciones: la abolición de la esclavitud por deuda, la conformación de la asamblea tribales, o llamados también comicios tribunados, la creación del cargo tribuno de la plebe. En el año 451 a.C. se va a promulgar la ley de las 12 tablas. ¿No? ¿En qué consistía esta ley? Bueno, se va a establecer la igualdad jurídica ¿entre quién? Entre patricio y plebeyo. Sin embargo, las diferencias se mantenían. Así, de esta manera van a continuar bregando para conseguir leyes complementarias que les dieran acceso a otros privilegios exclusivos de los patricios. Entre los más importantes en este caso, la ley de Canuleia. ¿En qué consiste esta ley de Canuleia? Va a permitir el matrimonio entre patricios y plebeyos. La ley de Licinia, donde va a otorgar, en este caso al plebeyo, el acceso también a formar parte del consulado. Y la ley de Olgulnia, que va a permitir al plebeyo asumir el cargo de sumo pontífice. Esto va a traer como consecuencia el surgimiento de más adelante de los llamados derechos romanos. Ahora, esto viene a ser uno de los conflictos durante la República. También recordemos que durante esa República se van a dar también, forma parte, la expansión romana. Roma también se va a expandir, va a conquistar gran parte de la península itálica. Esto se va a dar en el siglo III a.C. Vamos a mencionar dos guerras importantes sobre la expansión romana. La guerra contra los etruscos. ¿En qué consistía? Luego de una intensa lucha que duró 10 años, los romanos conquistaron la ciudad de Velis, hegemonía, formando parte, ¿no? Todo el territorio norte de Italia va a formar parte de esta república. Tenemos la guerra samnitas, que se va a dar entre los años 343 y 290 a.C. Se va a producir en este caso 3 guerras que propician por completo el sometimiento de los sanitas al poderío romano. En este caso se va a dar lo que viene a ser la hegemonía central. O sea, Roma ya domina en el norte con la guerra de los etruscos, con la guerra de los sanitas va a dominar lo que viene a ser Roma en la Italia central, y nos faltaría una, que viene a ser las guerras pírricas, donde Roma va a conquistar la Magna Grecia, enfrentándose a Pirro, el rey del Epiro, quien salió en defensa de las colonias griegas. La victoria romana culmina con la ocupación de Tarento. Entonces aquí, con estas 3 guerras, es donde Roma va a conquistar por completo y se va a posesionar de toda la península itálica. La crisis republicana. Vamos a hablar entonces acerca de las peleas internas que se van a dar en Roma. La primera de ellas va a ser las reformas de los hermanos Graco, liderado por Tiberio y Cayo Graco. Y la segunda son las llamadas guerras civiles y la formación de los triunviratos. Recordemos en este caso, con respecto a las reformas de los hermanos Graco, en qué contexto se va a dar. Debido, y recordemos nosotros, a la estructura política y social de Roma,
Producto de la expansión territorial, va a darse una mayor desigualdad en la distribución de la riqueza y los derechos políticos. Esto va a originar que Tiberio Graco, en este caso elegido tribuno, que impulse una nueva ley agraria que va a contemplar en la repartición de tierras entre los plebeyos, y de esta manera se va a anular lo que vienen a ser los latifundios. Luego tenemos a su hermano Cayo Graco, que va a asumir el cargo de tribuno y va a impulsar la ley frumentaria. ¿En qué consiste esta ley frumentaria? Tiene como objetivo bajar el precio del trigo para que sea accesible para toda la población romana. De esta manera, Cayo Graco va a ser perseguido por el Senado y va a decidir suicidarse en el año de 121 a.C. Tenemos ahora lo que viene a ser las guerras civiles y la formación de los triunviratos. La causa de estas guerras civiles va a ser la rivalidad política entre el Partido Popular, que defendía los cambios a favor de la plebe, y el partido senatorial, que eran conservadores enemigos de cualquier mejora. Y debido a esto se va a dar una primera guerra civil entre Mario, que formaba parte del Partido Popular, y Sila, del partido senatorial. Sila vence en Porta Colina y se impone a una dictadura comeliana, donde se va a consolidar el poder aristocrático. De esa manera se va a formar el primer triunvirato entre Julio César, Pompeyo y Craso. Se establece mediante el Pacto de Luca, cuyo objetivo es el control absoluto del Estado. Pompeyo derrota a los piratas del Mediterráneo, Julio César conquista las Galias y Craso muere en una expedición en Partia. Se da una segunda guerra civil entre ¿quién? Entre Julio César, los que ya se habían en este caso aliado en un momento, formando los triunviratos, Julio César contra Pompeyo. Tras la muerte de Craso, Pompeyo se proclama cónsul. Convoca, en este caso va a originar la reacción de César, que cruza Rubicón para reclamar sus derechos. Ingresa a Roma sin resistencia luego de la derrota de Pompeyo en Farsalia, quien huye a Egipto, y ahí va a ser Pompeyo ejecutado por órdenes del faraón Ptolomeo XIII. César desconoce el poder de Ptolomeo y encumbra a Cleopatra al trono de Egipto. En este pequeño lapso se va a dar lo que viene a ser la dictadura de Julio César. Al retornar a Roma, Julio César es proclamado dictador perpetuo por el Senado. Va en este caso a repartir los agres públicos entre los veteranos de su ejército. Promulga leyes destinadas a fomentar el desarrollo económico y el embellecimiento de Roma. Sin embargo, sus proyectos se vieron interrumpidos bruscamente por una conspiración que acabó con su vida. Cuando iba de camino al Senado, fue emboscado y repentinamente apuñalado por un grupo de republicanos liderados por Casio y Bruto. Se forma de esa manera el segundo triunvirato entre Marco Antonio, Lépido y Octavio. Las tropas de los republicanos al mando de Bruto y Casio dominaban en el oriente, en el África. Y en el mar, en este caso obligado, Octavio va a establecer una alianza con Marco Antonio y Lépido, conformando de esta manera este segundo triunvirato. Antonio y Octavio se dirigen al encuentro de los republicanos en Macedonia, derrotándolos en la batalla de Filipos. Al ser vencidos, Casio y Bruto se suicidan. Tras la victoria, los triunviratos se van a empezar a repartir las posesiones de Roma, correspondiéndole a Octavio el occidente, a Antonio el oriente y a Lépido el África. En este caso, se da una tercera guerra civil. ¿Entre quién? Entre Marco Antonio y Octavio. Antonio, instalado en Egipto, se enredó, tuvo sus romances con Cleopatra y se entretuvo en fiestas y placeres, lo cual motivó que Octavio lo acusara de traición a Roma. En el año 32 a.C. se produjo la ruptura entre los dos triunviratos. Marco Antonio organizó una guerra, organizó un gran ejército con el que se dispone a combatir con Octavio, pero fue derrotado en el combate de Accio. Octavio lo persigue hasta Egipto, donde Antonio, sintiéndose derrotado, decide suicidarse. Y Cleopatra, luego de haber tratado de seducir al vencedor,
siguió el ejemplo de su amante. Egipto quedó convertido ahora en una provincia romana.